que además tiene nuestra última tecnología que es el Multi-IQ Plus. It has the new two-dimensional visualization. También contiene un visor en 2D. Rich audio. Audio mejorado. And all of that actually packaged up in a lightweight. Ok, y todo en un producto que tiene mucho trabajo de ingeniería en el desarrollo. So we managed to actually design this detector to be very lightweight. It's only 1.3 kilos now. Ok, es un producto muy ligero ya que solamente pesa 1.3 kilos. So in order to achieve that, there's a lot of things we have to take into account in the design. Ok, hay muchas cosas que me gustaría que consideráramos paso por paso. And two main things that when we design things, the first thing is performance. Ok, cuando nosotros diseñamos este producto, lo primero que nos fijamos fue en el desempeño. And second is the balance. Y el segundo fue el balance. Yeah. So with the nice balance detector, you can use it for long hours. Ok, específicamente porque gracias a este balance puedes utilizarlo por muchas horas. All right. Let's just start looking into the coil. Ok, vamos a empezar a ver la bobina. So with the coil, if you look at the coil design, it looks really complicated. Yeah. Ok, si ven el diseño de la bobina se van a dar cuenta de que es más complicado. But there's a lot of engineering hours spent into making this right. Ok, y hay muchas horas de desarrollo de ingeniería para poder realizar esto. So this particular one is 11-inch coil. Ok, esa bobina en específico es de 11 pulgadas. This will come with the standard package for Manticore. Ok, esta es la que viene en el paquete general de Manticore. So with this advanced design of the coil, the whole idea of actually having all these ribs in this coil. Ok, en general el diseño de esta bobina tiene diferentes ribetas. Is to create the strength so that when you're using the coil, when you have any side knocks, it's not going to create any forcing. Ok, es para darle más resistencia a la bobina, así que cuando tiene cualquier tipo de golpe alrededor va a tener más resistencia. And you also see that this connecting point here is slightly offset from the center. Ok, y los puntos de conector que están ligeramente abajo del centro. The whole idea is to actually make sure that when you're using it, it's creating a really straight line to the center of the coil in order to create that great balance. Ok, lo que va a hacer es de que está todo el cuerpo del producto alineado hacia el centro para que tú tengas un balance perfecto. So the new advanced coil design also allows extra power to go through the coil. Ok, la bobina está mejorada y tiene un diseño más avanzado para que tenga mucho más poder. In order to create a stronger magnetic field to penetrate ground. Ok, para que también tenga mayor profundidad en el... Again. Penetrate. Que para que tenga mejor penetración. Yeah, and that results in a much better target detection. Y así vas a tener mejor detección de los hallazgos. So that overall will improve the performance. Ok, entonces en general todo el desempeño ha mejorado. So when we're trying to design a detector, we don't only look at this, we also look at little things like this, the coil cable, for instance. Cuando se desarrolló este producto no nada más nos enfocamos en los detalles de la bobina, sino también en pequeños otros detalles, por ejemplo, como los cables. So in order to create a lightweight experience, we also look into making sure that, how can we actually make this thinner, but yet strong. Para cuidar que el producto sea bastante ligero, incluso cuidamos que los cables sean incluso más delgados. All right, so that's the coil. So let's look into the shaft now. Ok, esta es la bobina, ahora vamos a pasar al vástago. So Manticore comes in a 3-piece telescopic shaft. Ok, Manticore viene desarrollado en un vástago de 3 piezas. It comes with a quick cam lock system now. Viene con un sistema de cierre rápido. So that it's going to create a really great user experience, easy to use, for you to pack up or to actually extend it when you need to use it. Lo que te va a dar una experiencia completa y más fácil uso, ya que lo puedes contraer y extraer muy fácilmente. When you contracted it, it's going to be around 63 centimeters.
Ok, cuando se contrae te va a dar hasta, 63 centimeters. hasta 63 centímetros. So fully contracted, it's making it really easy to actually handle it. Completamente contraído, es realmente muy fácil cargarlo. And when you fully extended it, it's about 1.4 meters. Ok, y extendido por completo te va a dar 1.20 metros. All right. And if you look at it, 1.4. O 1.40 metros. Necesito repasar los conceptos. Sí, sí, sí. So the material of this shaft is made out of carbon fiber. Ok, el material del vástago está hecho de fibra de And we carbono. all know that carbon fiber actually gives you the strength but lightweight. Ok, lo que le va a dar mucha más resistencia y además ligereza. Some people actually asked me when I was in Brazil, they go, oh, can I actually drill a hole on this in order to actually create some sort of a harnessing system? Ok, algunas personas me estaban preguntando en Brasil que si yo podía hacerle un pequeño orificio al vástago. Yeah, so it is not a good idea to do that. Because Definitivamente no es una buena idea. carbon fiber structure will go weakened, it will get weakened as soon as you drill holes on it. Si tú le haces un orificio, pudieras dañar la estructura del producto. Yeah. All right. Then now let's take a look at the armrest. Ok, vamos a hablar ahora del Can you see it from there? descansabrazos. Yep. So the armrest, we call it the scorpion armrest. Ok, este es un descansabrazos con la forma de un escorpión. So it's a new design, and the reason why we call it a scorpion armrest is because scorpion has a really flexible tail, but it's really strong. Ok, vamos a hablar del diseño, es en forma de un escorpión porque así como la cola de un escorpión es muy flexible. So we've used the right material and the right design to create that flexibility, and that gives you a really, really comfortable wrap around when you use it. El descansabrazos está hecho de un material bastante resistente y a la vez también muy cómodo. But not only that, this new design also has a really quick release system. Y no solo eso, también tiene un nuevo diseño en el cual lo puedes zafar fácilmente. So that quick release system allows you to quickly pack up and go. Entonces te permite quitarlo y ponerlo fácilmente. Yeah. Just before I forget, with this new shaft system, a lot of people, when they were using Equinox previously, they were saying that it's really hard for them to actually clean their shaft when they have dirt clogged up in the shaft. Antes de que se me olvide, hay algo que quisiera mencionarles también del vástago. Muchas personas cuando utilizan el Equinox suelen desarmar el vástago para poderlo limpiar. Yeah. So now at the end of the shaft, there's a little bung here. There's a bung here that you can pull out and you can actually put water through and then wash the shaft. Ok, ahora al final de este vástago simplemente tenemos una pequeña tapa que podemos retirar y limpiarlo fácilmente con agua. Alright, so let's talk about the control box design. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la caja de control. So when we design the whole system, we have to take into account a lot of things in order to create that great ergonomic. Ok, cuando hablamos del sistema completo también tenemos que considerar acerca de control box. Control box. Yeah, the light word, to create the great ergonomic. Ok, en general de la creación de todo el producto. So you can see even the angle of the handle we need to take into consideration. Ok, incluso tuvimos a consideración también el ángulo de la caja de control. The size of it. El tamaño de ella. The grip. También el ribete. The angle of the screen. El ángulo de la pantalla. Yep. So all of that has to be part of the design in order to actually give you that great experience. Todo esto es parte del diseño para darte la mejor experiencia. Yep. So if you look at this, you can see that. Let's turn to the front. Can you see the front? Yep. So the screen over here, we try to actually make it simple, but yet packed with a lot of features. Ok, si lo empiezas a mirar a profundidad te vas a dar cuenta de que es una pantalla sencilla pero con mucha tecnología, So mucha información. when we look into it, there's a lot of things that
usually user won't use. A lot of features usually you won't use. Ok, hay muchas funciones que realmente no usas. Those we will put in the settings menu. Ok, estas las colocamos en el menú de configuración. And those that you actually use more often while you are detecting, Y todas las funciones que utilizas usualmente, like sensitivity, como sensibilidad, pinpoint, pinpoint, accept reject button, discriminación de Yeah. objetos and all metal. y metales viejos, So all of that are right in the front. todo va a estar al frente. So when we design it, we also make sure that it's really easy to reach. También nos aseguramos de que es muy fácil de alcanzar. And things that is a little bit more secondary, things that we use but then not that often. Sí, es que tenemos aquí a alguien. Ya se te secó la boca, ya se- Habla, dale. No. Vas muy bien, vas muy bien. Vas muy bien, sí que sí. Bien, tú. Sí, dale. So we put it on the side. Las cuestiones secundarias, lo que es de las Todo- cuestiones todo- secundarias se pusieron acá. Todos los donde- menús secundarios se pusieron en la parte de arriba de la caja de control. Alright, so like for instance your power button, your backlight button, your wireless headphone button, Ok, como el botón de encendido, el botón de apagado y también el botón para los audífonos inalámbricos. and a user La button. luz. Perdón. And a user button. It's a user config button on the side. Alright, so are we going to actually showcase what's in the menu now? Ok, así que ¿les parece bien si vamos a mostrar lo que se encuentra en el menú ahora mismo? ¿Les parece bien? ¿Sí? Yeah? Alright, Sí, ok. alright, I'm going to turn it on. Alright. Probably go through the screen structure first, maybe? Ok, vamos a primero a la estructura de la pantalla. Yeah. So you can see the 2D visualization is actually at the bottom of the screen. Ok, la visibilidad de 2D se encuentra en la parte de abajo de la pantalla. And the top half of the screen is where a lot of people probably used to it already, which is the target IDs. Ok, y en la parte de arriba es lo que normalmente todos utilizan, que es la detección del hallazgo. So if you move your target over there, yep. See, that's the target IDs over there. Ok, entonces, bueno, ahorita si muevo el objeto que tengo aquí, te vas a dar cuenta Yeah. de cómo lo empieza a detectar. So you can see. Esto no es plata, this Yeah. is not plate. Silver. So that target IDs now in Manticore is actually 1 to 99. Ok, la detección de los hallazgos aquí en Manticore va desde 1, One to 99. desde el número 1 hasta el 99. And when Equinox is actually 50, right? Y en Equinox es solamente hasta 50. So now you have double the resolution. Así que ahora tú tienes el doble. So, yeah. I can see 2 targets. It's because one is a ring and one is the. Ok, puedo ver Which is dos good. objetos, pero ahora vamos a procesar uno. And I can see a watch probably as well. No, that's good. Puedo ver también 79. tu No, reloj, 79. Ok, No, it's okay. It's okay. No, it's perfect. So the ring, if you can see, the ring is around 80. ok, así que como Yeah, podrán if ver you el move- anillo if you es cerca de Yeah, 80. if we move the tag 80, 75, 80, and you can show it on the conductivity line. So the middle line is conductivity, Así que como podrán ver de la lectura que nos da, la línea del medio es la conductividad. yeah. So on the left is conductivity 1, and on the right most is 99. Ok, así que como podrán ver del lado derecho es el número 1 y del lado izquierdo es 99. Yeah. So if you have a big silver, it's all on high numbers, high conductivity. Así que como podrán ver, por la conductividad es un número alto. When you have your jewelries, it's probably all going to be on the lower side. Así que todas las personas que posiblemente tengan joyería lo van a ver del lado de abajo. Yeah. Do you have any ferrous ¿Tienen algún ferroso? targets? Esa es la mochila. If you want to show Ahí está la caja. the ring.
So just to show, so that people can understand that this how the screen works. Solamente para asegurarme que la gente está entendiendo cómo está So funcionando. we have a ferrous target. Aquí tenemos un objeto ferroso. So with ferrous now, it doesn't show a negative numbers. Así que este objeto ferroso Ya ya no arroja. no arroja números negativos. But it actually have a red line underneath that you know that this is ferrous. Ok, te está dando una pequeña luz roja que te está indicando que es un objeto ferroso. And if you notice that in the 2D screen, the target is actually showing away from the center of the conductivity line. Si te das cuenta, en la pantalla de visualización 2D te vas a dar cuenta de que es un poquito más lejano. When it's away from the middle of the screen, Cuando it se is encuentra lejos de la indicating there is pantalla some de ferrous content. Cuando se encuentra lejos de la línea de medio, quiere decir que es un objeto más ferroso. Yeah. Right? Yeah, there's another target? Plata? Macuquina. Ok. What is a macuquina? This is an ancient coin from Mexico. Yes. Esta es una Hammer coin. macuquina, es una moneda muy antigua de México. Yeah. Ok. You want to show? So it's showing 60. Ok, como podrán ver, se muestra en 16. So if you have 60, perdón. 60, if you have a stash of them, it will show much bigger number. Yeah. Alright. So that's the screen. So if you wave a target, can I have a target, please? Okay. If you wave the target again, Si pausamos nuevamente el hallazgo, you can see the target depth indicator here as well. puedes ver aquí la profundidad el indicador de profundidad. Yeah. So one bar is probably around say 5 centimeters approximately. Yeah. Ok, si lo ves, puede ser en la primera nota de hasta unos 5. 6 centímetros, 5. Yeah. de 5 a 6 centímetros. So, and then on the left over here is the sensitivity. Ok, en la parte de izquierda puedes ver aquí la sensibilidad. So you can change your sensitivity by turning up and down. Puedes cambiar la sensibilidad moviéndola hacia arriba o hacia abajo. Yeah. And on the top over here, it's indicating what sort of frequency you're using. Y en la parte de arriba te podrás dar cuenta de cuál es la frecuencia en la que estás usando. And at the moment, you're using multi-IQ plus. Y en ese momento estamos utilizando Multi IQ Plus. And on the top over here is the activity bar. En la parte de arriba puedes ver la barra de actividad. And the top left is showing at the moment what search mode you're using. Ok, y en la parte de arriba a la izquierda puedes ver cuál es el modo de búsqueda que estás usando. Yep. And over here, it's your battery level. Y del otro lado el nivel de batería. So if you're using a wireless headphones, it will probably have is going to have a wireless headphone icons show. Cuando estás utilizando los audífonos inalámbricos, aquí vas a tener un indicador de que los estás usando. All right. So that's the top, and you can see over here. If I turn off the all metal, you can see this darker gray area here. Ok, ahorita voy a presionar la función de todos los metales y van a ver esta pequeña área gris. Those are your ferrous limits pattern. Those are your ferrous limits. Ok, vas a ver aquí un límite de objetos ferrosos. Yeah. So when you press the all metal, it will actually be brighter. That means you're in the all metal mode. But if you turn it off, you will see it's a bit more grayer. Ok, cuando presiones este botón vas a ver todos los metales y la pantalla va a ser incluso más clara. O cuando la presiones puedes también cambiar. Okay, let's go into the menu. Ok, vamos directamente al menú. So to get into the menu, you press the settings button. Ok, para entrar al menú presionas el botón de configuración. So the first function here is volume. La primera función aquí es volumen. So that's the standard. You change the volume. If you want higher volume, you go up. Simplemente si quieres poner el volumen alto. Yeah. You go up. This is the search mode. Si vamos a la parte de arriba, este es el modo búsqueda. So in Manticore we have 3 categories for search. Ok, en Manticore tenemos 3 categorías de búsqueda. So you have all terrain, Ok, tenemos todo terreno, beach, playa and goldfield. y campo. Alright. So in all terrain, En todo terreno you have a few
search. You have a few search mode as well. También tienes algunas funciones de búsqueda. So you have all-terrain general. Tienes todoterreno general. So it's always good to start with all-terrain general. Así que siempre es bueno empezar con todoterreno en general. If you're in a park. Si estás en un parque. Yeah. But if you're starting to get a bit more specific, you want to hunt for certain things, you want to look for certain things. For instance, all-terrain fast is when you're going to have a lot of targets that is close to each other, and you need all-terrain fast to be able to have better target separation. Ok, pero si quieres una búsqueda mucho más avanzada o incluso mucho más rápida, te vas a todoterreno rápido o todoterreno fast, en donde vas a poder encontrar más fácilmente algunos hallazgos. Yeah. And then the other mode is all-terrain low conductors. Ok, entonces, what was the mode? Low conductors. Ok. El modo todoterreno baja conductividad. Es que sí. Todoterreno baja conductividad. Hablan malo conductividad. Sí, no, sí, vamos. Sí, está bien. So low conductor is when you want to look for jewelries. Baja conductividad es cuando quieres buscar joyería. Yep. Small gold. Pequeñas piezas de oro. Earrings. O aretes. But sometimes you also like to probably go for high conductor stuff, which is coins. Ok, pero posiblemente también quieres buscar cosas de alta conductividad, por ejemplo, monedas. Rings, coins. Anillos, monedas en general. But sometimes you also goes into area where there's actually have a lot of trash. Pero posiblemente vas a lugares en donde hay mucha basura. Like pull tabs. Por ejemplo, hojillos de latas. Aluminio, latas de aluminio. So this is a really good mode to use. Así este es un muy buen modo de uso. So in beach mode, it's the same. You have beach general. Ok, también en playa pasa lo mismo. Tienes playa general. So it is recommended when you go to the beach, you use this mode. Así que es recomendable que cuando vayas a la playa utilices esta modalidad. So that you don't get false signal from the salt. Así que tampoco vas a tener falsas señales derivadas de la sal. Then if you want to be a little bit more specific, looking for low conductor like jewelries and stuff, there's beach low conductor. Si quieres buscar cosas específicas como objetivos de baja conductividad o de alta conductividad. And sometimes there are, you go into places where you think there's a lot of deeper targets. Porque vas a estar en algún lugar en donde son objetivos mucho más profundos. You can use the beach deep. Entonces utilizas playa profunda. So this particular one is when this is called beach surf and seawater. Okay, ese modo en específico dice playa, agua salada y surf. Yeah, surf and surf y agua. Orejas, no es orejas. Tenía el nombre. Orejas. No es orejas. Orejas. No es orejas. Olas. Las olas. Ok, por ejemplo, si quieres estar en olas y agua. Por el oleaje. Oleaje, sí, oleaje. Ni siquiera en español. Even in Spanish, we know the word. Ni siquiera en español sabemos la palabra. So the idea is sometimes it can be tricky if you have a coil sort of having a bit of water splashing from the seawater in and out. Ok, a veces en el mar puede ser un poco engañoso porque tienes el agua que se está moviendo, pegando directamente. And it can sometimes create a false signals. Y a veces puede crear falsas señales. Yes, but this mode will prevent that. Pero esta modalidad te va a ayudar a prevenirlo. Then you have this last mode called the Goldfield General. Y luego tienes este último modo que es el de campo general. So if you're hunting for gold in Goldfield, this is the way to go. Ok, así que con esto puedes ir y buscar oro en general. Yeah. So if you go to the next feature is noise cancel. Si vamos a la siguiente función es cancelación de ruido. So it's really simple to use when you go to the mode and then you just press noise cancel. Have your coil lifted up. Ok, así que solamente presionamos este botón y tenemos que alzar el producto. And it will look for the quietest frequency for you. Así que va a buscar la frecuencia más adecuada para ti. Yeah. The next one is ground balance. La siguiente es balance del suelo. So you can either use a manual ground balance. Así que puedes aquí utilizar con el menú el balance de suelo manual. Yeah. Or automatic ground O balance. automático. So when the tracking is on,
you can see the icon is up here. Así que como podrás ver, en este momento está haciendo la búsqueda y el icono se encuentra aquí. So you can press and hold, Puedes and then presionar, you pump the coil. We'll look for it. puedes Yeah. presionar el botón y simplemente subir y bajar la bobina. It will ground balance it. So the next one is recovery speed. So all the search modes will come with the default settings of recovery speed. Ok, la siguiente función es la tiempo de recuperación. Yeah. But sometimes you would like to change it. You want to go faster or want to go slower. A veces tú vas a querer hacerlo más rápido o más lento, más You despacio. can manually change it. Así que tú puedes cambiarlo aquí en el menú. So for those who think that you're in an area that you're going to have a lot of targets near to each other, Así que, por ejemplo, cuando tú estás en algún lugar en donde hay varios objetivos en el mismo lugar, and making it really challenging for you to detect, y puede ser bastante retador para que lo puedas detectar. you can always probably increase the recovery speed a little bit. Así que tú puedes aumentar el tiempo de recuperación. But have to remember when you increase your recovery speed, there's always a little bit of a trade-off. Ok, ahora que recuerdo, cuando incrementas la velocidad de recuperación, hay un poco de... Trade-off. Like, that means you have to sacrifice some other Así performance. que hay algunos objetivos que no podrías encontrar. Yeah. Dejar de lado. Yeah. Dejar de un lado. So then the next one is discrimination pattern. Y la siguiente función es discriminación de metales. So sometimes when you go and you realize that you keep on picking up a lot of certain targets that you don't like, Ok, porque a veces cuando vas a detectar te das cuenta de que estás obteniendo diferentes objetivos que no quieres detectar. yeah, you can do an accept reject on the main detecting screen, Así lo que tú puedes hacer es simplemente eliminarlo desde la pantalla de localización. or you can come into this custom discrimination pattern. You can edit it. O puedes venir a este menú de discriminación y editarlo desde el panel. You can discriminate exactly which target ID that you want. Y así tú puedes discriminar cuáles son los objetivos que tú quieres eliminar, Alright. editar. So that's in the custom mode. So the next one is ferrous limits. La siguiente es límites ferrosos. This is a very interesting one. So in Equinox you have iron bias that you can change different ferrous limits. Ok, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en Equinox tienes diferentes límites ferrosos, But those were actually a preset pattern that we put in. pero esos se encuentran preestablecidos. This one here you can actually edit the pattern that you want, exactly what you want. Pero aquí tú puedes editarlos y es por exactamente lo que tú quieres. So each mode comes with its own default patterns that we put in. Ok, cada modo viene con diferentes modos de edición. So if you look at the screen at the moment, over here, you can see that the top of the 2D screen is limited. So there's a ferrous limit here. Así que si ves por aquí en la pantalla te vas a dar cuenta de que aquí está editado y tenemos un límite superior un límite superior. But sometimes, like for instance, I understand that Brazilian coins, they have some ferrous in them. Pero algunas ocasiones, por ejemplo, las monedas brasileñas tienen más ferrosidad And they appear at the top over here, and it's actually masked out by the ferrous limits. y estaban apareciendo en el límite superior. So what you can do is you can go to the ferrous limit settings. Así que lo que podemos hacer es ir y editar los límites ferrosos. You can edit it, Podemos editarlo custom one, edit, and you can see over here, y si ves por aquí, you can open it up ahora lo voy a subir más. so that you can unmask that area. Así que vamos a desmarcar esta área. Now it becomes an acceptable target. Así que esto ya es un objetivo más aceptable. So it's fully customizable. So you can actually tailor the detector to what sort of targets you want and where you want to go bring this detector to. Ok, es totalmente personalizable y tú puedes realmente editar cuáles son los tipos de objetivos y los límites de objetivos que quieres encontrar.
When it comes to ferrous tones, you also have some flexibility to change the volume. Cuando hablamos ferrous? acerca de los tonos de ferrosidad, también puedes editar los Some volúmenes. people like it loud, you know, when you have ferrous. Boom, boom, boom. Algunas personas les gusta más alto cuando encuentran algo ferroso. Wow, 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 wow. Yeah. Estoy traduciendo todo. La traducción. and you can change the pitch as well. Y también puedes cambiar The la... pitch. So the boom, 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 boom. Oh, you can Y go. también puedes cambiar... Ok, vamos a traducirlo como también puedes cambiar el tono. Alright. Target tones. Ok, los tonos de objetivos. So we have 1 tone, Tenemos un tono, 2 tones, 2 tonos, 5 tones. 5 tonos. Alright. So when you say 5 tones, you can break it into 5 regions. Cuando hablamos de 5 tonos, puedes ponerlos en 5 diferentes regiones. So for instance, if you have 100 target IDs, you can break it into every 20 target IDs have a particular tone that you Ok, want. por ejemplo, si tienes 100 diferentes hallazgos y quieres poner esos hallazgos en un solo tono, Yeah. So, but if you're really good at it, sometimes like I heard some users in Equinox users, they can differentiate 50 tones. This Okay. one here you can differentiate 100 tones. ok, por ejemplo, en Equinox tú puedes diferenciar hasta 15 diferentes tonos, aquí puedes tener hasta 50 diferentes tonos. No, 50 en Equinox y en Ya, perdón, 50 en Equinox y aquí puedes diferenciar hasta No. 100 tonos. So you can do that over here, and the lowest conductivity we have a lower pitch, and the highest conductivity we have a higher pitch. Ok, So- para menos conductividad tenemos aquí un tono específico y para mayor conductividad tenemos otro tono. Yeah. So it's fully editable. También es completamente editable. So Ahí. Traducción. So audio, normal audio is like Equinox audio. We have enhanced audio. Ok, el audio, tenemos mejoras sobre el audio de Equinox. Yeah. And I think when the product is ready, there should be more audio scheme, different audio scheme as well. Ok, aquí también tenemos diferentes audios. Yeah. So in enhanced, in particular, we think with this new enhanced audio, it should be able to actually improve, suppress some of the EMI that comes through. Ok, también aquí la mejora de los audios está Interference. con menos interferencia. Yeah. So that's the audio, and this is frequency. Ok, y bueno, esta es frecuencia. So in frequency, you have multi-IQ plus, La frecuencia con el Multi-IQ Plus, which is a combination of a lot of frequencies. que es una combinación de diferentes frecuencias. Because in this mode, let me change the mode first. If I go to all terrain, Ok, aquí tenemos todo terreno. okay. So in all terrain, you can change to a single frequencies. Aquí en todo terreno podemos cambiar a frecuencias sencillas. You have 5 Una kilohertz, frecuencia única. 5 kilohertz, Ok, 5 kilohertz, 10 kilohertz, 10 kilohertz, 15 kilohertz, 15 kilohertz, 20 kilohertz, 20 kilohertz and 40 kilohertz. y 40 kilohertz. And the last one is general settings. Ok, y la última es configuración general. So in general settings, you can turn on and off the vibration. Ok, y en configuración general tú puedes prender o apagar la vibración. So this is a new feature that we put in. Esa es una nueva característica que le añadimos. So every time when you have a target, the handle actually vibrates. Cada que tú encuentres un objetivo, el mango va a vibrar. And lighting, Y también luz. you can turn on and off the displayed item. Ok, puedes prender o apagar la luz de la pantalla. So it has 10 levels. Tiene 10 diferentes niveles. Or you can set it to automatic. O puedes ponerlo en automático. So when it's a very dark environment, Ok, it's going to dim it down. si es un lugar muy oscuro, entonces puedes editar la luz. When you're out in the sun, it's going to brighten up the screen. O cuando estés abajo del sol, entonces va a ser más brillos.
And this Manticore also have a keypad backlight. También tiene, Manticore también tiene una luz en el So you can teclado. turn it on and it will light up this keypad over here. Así que bueno, lo voy a prender y se darán cuenta de que hay una pequeña luz en los botones. And we know that a lot of you guys like to go out detecting in the dark. Porque sabemos que muchos de ustedes les gusta ir a detectar en la noche. So we have a flashlight now as well. Así que también tenemos una linterna. So you can turn it on, Así que la voy a prender medium, en bajo, medio and high. y alto. Alright? So if you go back here, Así que voy a regresar aquí. and there's a quick button here, the user customize button. So you Okay, can okay. customize this button. Ok, aquí hay un botón rápido de acceso para So personalización. you can use accept reject, ground balance, Aquí está balance de suelo. or you can assign it to noise cancel. O lo puedo asignar para cancelación de ruido. So there you go, the beast, Manticore. Oh, así que aquí está, la bestia, Manticore. Perfecto. You are much funny in Spanish. Vamos a abrir para las preguntas. Ok, muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Thank you very much for your presentation. Muchas gracias por tu presentación. Y bueno, esta es la bestia, este es Manticore, el nuevo producto de Minelab que llega a México. Nos gustaría ver si a través de las redes sociales o por aquí los invitados especiales tienen dudas respecto al producto. No sé si nos quieran por ahí compartir si hay algún comentario o duda para que nos lo vayan platicando. Preguntas. Is it questions from Questions. No. question? Yeah. Lo que vi diferente es la conexión que tienes con la bobina respecto a otros, Motores. al Equinox, al Vanquish. todo Ok, tiene diferencias. nos están preguntando por aquí cuál es la principal diferencia del conector de la bobina Sí. versus otro producto. Ah, Versus, bueno, perdón. Ok, well, Carlos is asking you, what is the main difference between this port and the others? Ah, okay. So if you look at this design, if you get close up, Ok, si te das cuenta hacia al diseño, so if you look at this particular design now is very different from all other coils that we have. si te das cuenta diseño en particular es muy diferente al de otras bobinas. So instead of actually having the connection wings, we call it over here on the coil, Así que en lugar de tener las pequeñas alitas, we have it on the shaft. lo tenemos directamente sobre el vástago. Yeah. So that makes if some people are gonna have the coil like heavily used and accidentally break the wings, Porque algunas personas lo utilizan de uso rudo y pues rompen las Yeah. alitas con las que se and sujetan. it is more expensive to replace the coil Y es muchísimo más caro reemplazar toda la bobina than replacing the lower shaft here now. que reemplazar simplemente la parte baja del vástago. Yep. So this whole thing has been is really strong. on Así the que coil. esta sección es bastante fuerte. And the connection point over here on the shaft is also very strong. Y los puntos de conexión con el vástago también son bastante resistentes. So Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Thank you very much. Ok, ¿alguna otra duda que tenemos por aquí de redes sociales? Por ahí si nos quieren ir Totalmente comentando. sumergible. Ok, es totalmente sumergible. Can I use it in water? can I use it in? Always, real waterproof. Yeah. Oh, is it real It's waterproof? Yes. So the detector is waterproof to 5 meters. Ok, el producto sí es completamente resistente hasta 5 metros. 5 In our- meters, yeah, and we have it is a completely new design of how we actually seal the product. Ok, es un completamente nuevo diseño de este producto With an IP rating of IP68. con una mejora de la certificación IP So- 65. Yeah. So yesterday I've checked with the engineers because there were some questions from customers saying that if it's IP68, can we use it? Can we only just use it for an hour in the water, or what's the rules? Porque en el equipo de ingeniería hubo muchísimas preguntas que nosotros recibimos
de la certificación IP, en donde nos preguntaban si realmente era contra agua. But it is actually, IP68 is rated for long hours. Ok, esta certificación IP68, ok, esta certificación IP68 está hecha para usarlo durante muchas horas. Entonces puede estar sumergido muchas horas bajo el agua. Puedes... How many hours? How many hours can we use it? Technically, it's infinite. Ok, So you can put it in, yeah. técnicamente se puede utilizar infinitas horas abajo del agua. Ok, ¿algunos otros comentarios que tengamos de redes sociales? Sí, Diego Hernández comenta, ¿cómo van a lograr más profundidad con las mismas frecuencias? Ok, how are we gonna get more deep with the different frequencies? With the same. Sí. With the same frequencies. Que el Equinox. Sí. How do we get more depth? You have the same frequency of Equinox. Similar. Yeah. How How do we manage to get more depth? yeah. Alright, so in order to get more depth from this detector, hence why we call it the multi-IQ Plus Okay. technology, Para poder tener más profundidad con este producto, con la tecnología de Multi-IQ Plus, there are actually more power. There's 50% more power that goes through the coil. ok, hasta un 15% más de poder va directamente hacia la bobina. So when you have more power goes to the coil, what happens is it generates a bigger field. Okay. Ok, así que cuando tenemos cuando tenemos más energía que llega a la bobina, entonces podemos generar más profundidad. So just imagine in multi-IQ technology, in Equinox, the field generator is probably up, well, just, relatively speaking, like this. Ok, por ejemplo, cuando hablamos de una tecnología de Equinox, la frecuencia llega solamente hasta cierta altura, But with multi-IQ Plus, it goes a bit more. pero con Multi-IQ Plus vamos un poco más allá. So for target that used to be over here, that can be detected by, can't be detected by Equinox, and now it can be seen more because you have a bigger field. Ok, por ejemplo, para un objetivo que teníamos, por ejemplo, en Equinox, se llegaba hasta aquí, con esta tecnología podemos llegar todavía más allá de ese objetivo. Ok, ¿tenemos algún otro comentario? Si nos quieren decir nombre de la persona y qué pregunta, o nombre de la persona y qué es lo que comenta. Aquí el compañero Mark Detecta pregunta, ¿qué diferencia tiene el material del descansadoras con el del Equinox? Ok, Mark nos pregunta, what is the difference between the material of the armrest against the Equinox? So slightly different material. Ok, en realidad, it is not, or it is? It is. Ok, en realidad sí, es un material diferente a el Mantic. And it's a different design to create that flexibility. Es también un diseño diferente que le da flexibilidad. La flexibilidad también es en la parte de abajo. Okay, the flexibility is also at the bottom of the Yes. armrest. Yes. Ok, la flexibilidad también está en la parte de abajo, sí lo es. Ok, por acá algún otro comentario. Duda? Eduardo Segundo Cruz, ¿cuánta estabilidad tienen zonas mineralizadas? Ok, nos pregunto por aquí, ¿cuánta estabilidad tienen las zonas mineralizadas? Ok, how about the stability on mineralized fields? Depends on how mineralized the soil. So coin and corrosion machine generally don't handle really well when it comes to really heavy mineralization. But in sort of moderate mineralization, multi-IQ Plus handles really well. Ok, bueno, depende muchísimo del tipo de mineralización, pero en general se puede controlar bien. Por ejemplo, en Monterrey da unas buenas notas. Ok, por ahí ya tenemos algún otro comentario. Si no, comentarios, no tienen que ser dudas. ¿Tiempo de duración de la batería? Ok, digan usuario y quién. José Luis Camacho. Ok, José Luis Camargo. Camacho. ¿Cuál es la duración de la batería? Battery life. What is the battery So life? average usage is approximately 9 hours. En uso general es aproximadamente 9 horas. Ok, otro comentario. Jesús Gilguero, ¿qué profundidad alcanzan objetos grandes? Jesús Gilguero, what is the depth in the big targets?
Oh, It depends. That's a favorite question. esa es la pregunta favorita de todos. And my favorite answer is it depends on the size of the target. Mi respuesta favorita es depende del tamaño del And also objetivo, depends on the soil type. pero también depende del tipo de suelo. So many you would have known that if you do an air depth test, it's different from when you bury the target. Ok, porque también cuando haces una prueba pasando el objetivo es muy diferente que si está enterrado. So like just to give people an idea, the other day when we were in Brazil, we found a Coke can. It's probably about 45 to 50 centimeters deep, and you can hear it now. Ok, porque para darles una pequeña referencia, cuando estábamos en Brasil pudimos encontrar una lata más o menos 45, About 45, 50 centimeters. desde más o menos 45 a 50 centímetros de profundidad. Mark pregunta de nuevo, ¿qué altura tiene ya compacto? Ok, Mark nos pregunta cuál es la altura compacta. What is the size? When it's fully compact. 63 Ok, centimeters. es solamente 63 centímetros. Ok. Y aquí preguntan, la pregunta está larguita, ¿eh? Agua Inmaculada Atoyac, pregunta. Ok, Agua Inmaculada Atoyac pregunta. Ajá. Una duda que tengo a favor de ser una respuesta. En la primera, habla sobre el balance de suelo de 1 a 35 y la sensibilidad de 0 a 99. Volumen ferroso de 0 a 25. Brea ferrosa de 1 a 50. Entonces, pregunta, ¿qué es el término brea ferrosa? Ok. Sí lo pusieron difícil. Doctor Google, Ferrosa. No, ¿Cómo? Brea. brea ferrosa. ¿Qué es brea? Eh, Bronze, brass. brea ferrosa. Yo La pregunta es si lo estará viendo en MyLab México o lo salió en MyLab. Sí, era un poco. Posiblemente. Si el usuario nos está... Tono. sí. Brea es tono. Tono. Tones. Like audio tone. For ferrous. For ferrous. Yes. What's the question? What was the question? Realmente se refiere a cuál que ¿Qué es es? brea ferrosa. Es tono. Es el tono ferroso. Sí. Sí, es el tono ferroso. Ah, ok. Oh, ¿Cómo? perdónanos, Agua Inmaculada, si puedes reescribirnos tu Sí, pregunta tal vez y es- con mucho gusto te la contestamos. Ok, ¿por aquí alguna otra pregunta o comentario de los usuarios? Estás transmitiendo tu Hugo Alejandro Cepeda, ¿qué tal se porta con las interferencias? Ok, nos pregunta por aquí cómo se... Hugo Alejandro Hugo Cepeda. Alejandro, ¿cómo se comporta con las interferencias? What is the cable with the interferences? How does it handle interference? Yes. So the system handles really well. Ok, and el sistema especially- soporta bastante bien, especially when now that we have a new audio system, especialmente ahora que tenemos un nuevo Es- sistema de audio. it should suppress even a little bit more to your audio. Ok, debería de suprimir un poquito más los tipos de tonos. Guillermo Márquez de Calvillo, Aguascalientes. ¿Se podría considerar el sucesor del ZX3030? Ok, nos preguntan si puede considerarse el sucesor del ZX. Is this the replacement of the CDX? A lot of people ask, is this a replacement of CDX or is this a replacement for Equinox? Ok, muchas nos preguntan que si es el sucesor de ZX o si es el sucesor de Equinox. So when we design Manticore, we design this from ground up. Ok, en realidad cuando nosotros diseñamos Manticore, nosotros lo diseñamos desde cero. So it's a complete new technology. Así que es una nueva tecnología. But of course, we pick a few features from here and there, Pero por supuesto nosotros tomamos algunas Ah. funciones de aquí y de allá. and we simplify it and package it up in Manticore. Y nosotros lo simplificamos y lo empaquetamos en un solo producto. CTX is still considered the high performance coin and treasure machine. ZX sigue siendo considerado uno de nuestros productos de alto desempeño en moneda y tesoro. Yep. That's because there's a lot of things that you can configure in CTX. Porque hay muchísimas cosas que tú puedes configurar en You CTX. have GPS. GPS. Como GPS. GPS. o en GPS. Yep. Whereas this one here doesn't have GPS because we are trying to make things a bit simpler for user to use, Ok, porque también queremos mantenerlo simple para que sea fácil de usar. but yet has the performance.
pero aún tiene un gran desempeño. Ok. Juan Sharur Treasure Hunter. ¿Viene con bobinas intercambiables? Nos preguntan si viene con bobinas intercambiables. ¿Is it with replaceable coils? Coils, Yeah, replaceable yeah. Yes. with what? No, this. With another. If you can. Switch. So yes, it comes with. We have 2 accessory coils that you can buy. Ok, tenemos actualmente 2 accesorios de bobina que Además. puedes adquirir por el momento. So one is 8x6, Ok, la primera es 8x6 and the other one is 15x12. y la otra es 15x11. 12. Entonces, Eh, pensar que todo el mundo se está hablando aquí. Estás leyendo las manos. Estoy leyendo los labios ahora. Rocío Salazar pregunta, ¿qué tan rápido carga la batería? Ok, ¿qué tan rápido carga la batería? How quickly is the charge? How fast the charge? Yes. From completely flat to fully charged, Ok, about 7 hours. ok, desde la batería vacía hasta su totalidad, cerca de 7 horas. Pregunta Mar Detecta, ¿cómo se pregunta desde Mark? Pero, Ok. hola amigo, te mandamos saludos. ¿Con qué accesorios viene el equipo dentro de la caja? Ok, which kind of accessories are included in the box? Headphones. Okay. It comes with wireless headphones Ok, los accesorios incluidos son los audífonos inalámbricos and this whole complete detector over here that you can see. y todo el detector que están viendo aquí. ¿Qué duración tiene la batería? Ya la habían mencionado. Sí, 9 9 horas, Jesús. Preguntó ahorita Paola Alejandra Flores. Pregunta la garantía. Ok, ¿Qué garantía tiene el equipo? ok, what about the warranty? Warranty is standard 3 years. Ok, from my la garantía es directamente con MyLab hasta 3 años. Buscando tesoros en todo terreno, pregunta, ¿cuándo llega el detector a la venta? Ok, nos preguntan cuándo estará a la venta. Ok, próximamente, más pronto de lo que creen. Sé que por ahí hay algunos que están bastante ansiosos en saberlo. Por favor, busquen aquí en las mismas redes sociales de AR Detectors la información respecto a el costo de inversión y la fecha exacta de lanzamiento, pero créanme que va a ser mucho más pronto de lo que ustedes creen. Chuy Rodríguez. ¿Habrá tonos que te ayuden a diferenciar entre los pull tabs y el oro? Okay, are gonna be the tones to differentiate the pull tabs and the Rings. rings, for example? It's fully customizable. Okay. You can actually edit exactly which target ID you want the tone to be for pull tab. Ok, recuerda que es completamente personalizable y que tú puedes editar cuáles son los tonos que tú quieres dependiendo del objetivo. So because this is now 100 target IDs, 1 to 99. When we were in Brazil, we tested it with a few different pull tabs. It is actually quite different from rings now. Ok, porque recuerden que es totalmente personalizable y cuando nosotros estábamos en Brasil, nosotros podíamos identificar los diferentes tonos, incluso hasta para cada uno de las orejas de las latas, Ok, incluso diferenciarlos de anillos. perfecto. Ok. Jorge García pregunta, ¿incluye audífonos sumergibles? Yo sé que no. No. Pero aquí la pregunta, digamos que para complementarla, ¿son los mismos audífonos de Equinox o va a haber diferentes audífonos? Are the same headphones such as Equinox? No, it's not, because this new technology comes with a new MindLab wireless proprietary. Ok, no, en realidad no son los mismos audífonos que Equinox porque la tecnología de MindLab viene mejorada para este equipo. Es wireless. Ajá, son inalámbricos Y tecnología de. y tecnología de MindLab. No son sumergibles. Ajá, por ahí, otra pregunta, nos estaban preguntando si Sí, los esa es la audífonos pregunta, son es la pregunta. sumergibles. Los audífonos sumergibles. Ok.
Can I see the headphones? It's not waterproof. Ok, no, los audífonos So no the- son a prueba de agua. The standard one that comes with the pack out is not waterproof. Ok, But los audífonos que there are- vienen... There are accessories that you can buy. And that accessory is the same of the Equinox or there's another? It's the same one as Equinox. Okay. Ok, los audífonos que vienen ya en el paquete no son sumergibles, los audífonos inalámbricos, pero sí tú puedes adquirir otros audífonos que sí puedes sumergir. Los audífonos de Equinox sí son compatibles. Okay. Roberto David Zapata, después de cada uso hay que configurarse o solamente se configura una sola vez? Okay, after use of the product, should I have to configure again? No. The only reason why you have to reconfigure again is because you want to change the settings. But otherwise, when you power it off, your settings is actually saved. Ok, no, en realidad no tendrías por qué configurar nada a menos que tú quisieras realmente hacer alguna edición de tu configuración, porque cuando tú reutilizas el producto ya está guardado, Ya está configurado. ya está configurado. Jesús pregunta, ¿qué temperaturas soporta? Ok. O sea, tanto frío, calor, Para el funcionamiento. para el funcionamiento. High or low temperature? Can I use the The range of temperature. The range of we test our product at I believe up to 60 degrees, I think. centigrade? No, you're talking about temperatures, right? Yeah. Degrees Celsius. Ah, ok. Okay. Ok, nosotros hicimos pruebas I think directamente sobre el producto y lo probamos hasta 66 grados. But don't quote me yet because what happened is we will actually put the temperature ratings in the instruction menu. Ok, bueno, pero recuerden que todo este uso de temperaturas viene incluso en el manual de uso. But we usually test a bit more extreme just Pero- to make sure that it works. Pero nosotros hicimos las pruebas un poco más extremas pues para verificar que efectivamente fuera resistente. Ok. Ok, ¿hay alguna otra duda? Comentarios, si no, nada más comentarios. Churro dice que él se está portando bien para que se lo traiga Santa Claus. Ok, churro. Ok, muchas gracias. Bueno. Ok, digan nombre y comentario. Saludos. Saludos para- A toda la banda, saludos a toda la banda. Elvia Estrada Nombre, Macías. Usuario y comentario. Matt Ronnie, ya estoy ahorrando para el mío, dice. Matt Ronnie está hablando para el suyo. Ok, muchas gracias. Siguiente, ¿quién más? Churro, qué buen diseño, se ve muy ligero, dice. Ok, churro, qué buen diseño, muchas gracias. Dice José Luis Camacho que si cuando se lo que si cuando se lo, ¿cuándo se lo vas a mandar Es a la Cancún? prueba. Dice. Y José Luis Camacho dice que cuando se lo mandamos a Cancún, sí está bien, puede, nada más que esté a la venta. Envía el cheque. Y puede adquirirlo. Sí, y Kevin Garibaldi dice que escuchó algunos detectores les afecta la red de 5G. Does the 5G network affects the metal detectors? Well, it shouldn't. Depends on how, sometimes if you have your mobile phone too close to the detector, yes, it will pick up, but technically it should be fine. Ok, no, en realidad no debería de estar afectando. Claro, hay muchísimas cosas de consideración, pero no, debería de estar bien. Pregunta Chu Rodríguez que si tiene GPS. Chu Rodríguez pregunta que si tiene GPS. Does it comes with the GPS? No. Ok, no contiene GPS. Ok. El aparato es sumergible, ya lo habíamos mencionado. Sí, ok, Hunter sí. Brothers Detectors, hasta 5 metros de profundidad, ¿verdad? Ok, sí, hasta 5 metros de profundidad. Precio, Ok, precio próximamente. Sigan por favor en redes sociales a todos nuestros socios distribuidores autorizados Maila. Y así es lo que preguntan. Precio. Precio, y precio. ¿cuándo? Que si ya van firmando el cheque, dicen. ¿Sí? Ok, ¿Sí? ¿Cuál es su Ok. problema? Le ponemos cantidad después. muy bien, perfecto. Bueno, si no hay otras preguntas por parte de las personas que nos están viendo, todavía hay una de Eleazar Santellano, que le agradezco la donación. Ok. En caso de extraviarlo, ¿tiene algún tipo de rastreo?
En caso de que Isabel tiene algún tipo de rastreador, in case that I lost the product, can I track it? No. No, lamentablemente no. Y Dice precio. Precio. Ok. Muy bien, definitivamente, por favor, Carlos, Sí. tienes que anunciar Lo vamos a el poner precio inmediatamente. próximamente. Inmediatamente Ok. en línea. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra? Churro, el diseño muy vanguardista, muy manual y súper ligero, un gran clásico de MyLab. Ok, muy bien. Gracias. Perfecto, muchas Churro, no hay gracias. descuento, dicen aquí, pero bueno. Hay descuento, Claro. ok. Con nuestra red de socios distribuidores autorizados podrán preguntar. que si va a haber facilidades, va a haber meses sin facil- intereses, Meses sin intereses. Acérquense con nuestra red de distribuidores. distribuidores autorizados, con AR Detectors, para que puedan ver esa información. Precio para saber si vendo el carro o la moto. Ok, muy bien. Que vendan los dos. Que vendan los Se dos compran y los se dos. compra dos. Sí. Exactamente. I should sell my car or my motorcycle. Okay, we're just reading comments from the audience. Yeah, that's fine. Dice Churro que no pasa nada, que te lo mandes ya, dice. Okay, entonces, all of them are asking for the price. Yes. Well, we've given you the technology, the price. You just Ok, nosotros les estamos trayendo la tecnología, el precio lo pueden discutir. A ver, que lo quieren ver de frente. Ok, que lo quieren ver de frente, claro. Ok, ¿algún otro comentario? Por ahí. Kevin que va a vender un riñón, dice. Kevin, no vendas tu riñón. Pregunta Paola pregunta que si lo pueden ir a ver a tienda. Lo pueden ir a ver aquí. Si hay algún registro para la precompra. ¿Para qué? Sí, por favor, sigan las redes sociales de MyLab y de nuestros distribuidores autorizados para que puedan ver si, si se está realizando una preventa. Pero la respuesta es sí, sí lo pueden ver, sí va a haber por ahí registros de compra. ¿Cuándo? Miguel, perdón. ¿Cuándo? Hoy mismo en la tarde seguramente. Sí. Miguel Estuardo comenta, soy de Guatemala, ¿cuánto cuesta? Soy de Guatemala, ¿cuánto cuesta? Próximamente podremos ofrecerlo ahí en Guatemala. Hunter Brothers Detectors, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? The weight of the the product? weight is 1.3 kilos. Ok, recuerden que es 1.3 kilos. 1.3 kilos. Rey, ¿cuándo viene en las ventas? ¿Cuándo vienen las ventas? Ya van a llegar el producto. Próximamente. 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 Recompra. Creo que aquí. Ok, No. muy bien. Perfecto, pues dejen por favor sus comentarios. Seguramente vamos a estar leyendo y contestando todos sus comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se unieron en esta transmisión en vivo desde la ciudad de Puebla. Estamos en la sucursal de AR Detectors, aquí en el municipio de Cholula. Y pues quiero agradecer mucho a Carlos Muñoz, gerente comercial de AR Detectors aquí en la ciudad. I want to thank you very much. No, thank you. Quiero agradecer a Enk, ingeniero de desarrollo de productos en MyLab Australia, por su presencia el día de hoy. Ok, nuevamente muchas gracias a todos y estamos en comunicación. Que tengan excelente día. Muchas gracias por estar presentes y pues igual les damos la bienvenida aquí a la tienda para que estén y se lleven sus equipos. Thank you, Mexico. Perfecto. Aún no. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos despedimos desde la sucursal de AR Detectors, donde pueden encontrar todos los equipos MyLab. Por acá tenemos a Leo, Saludos a todos. a mi buen amigo Puki Detectors. Por si aún no lo siguen, por favor pasen y suscríbanse a su canal. Acá tenemos al buen Abraham, AR Las Detectors. dos transmisiones en vivo. Y miren, acá está todo lo que pueden encontrar en la sucursal de AR Detectors. Les voy a dar aquí una. Miren, No, coca del todo.
Fresh water, cold water. This is the first This, but it doesn't even have the shape of a cone. it doesn't. It's, I know they can cut it to get the right weight. Yeah. Contamos con todos los detectores de la línea MyLab. So it's just over here. Bueno, con su permiso, yo ya me voy. Eleazar, muchísimas gracias. Osi, saludos hasta Colombia. Víctor, DJ, saludos. Javier Robles, muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Francisco Navarro, saludos hasta Puerto Rico. Buscando tesoros en todo terreno. Hunter Brothers Detectors. Eduardo Segundo Cruz, muchas gracias. DJ Milu. El ingeniero responde que esa pregunta es muy común, el saber, el preguntar a qué profundidad alcanza, pero eso depende de muchos factores como el tipo de suelo y el tamaño del objetivo. Elvia Estrada Macías, muchas gracias. Eleazar Santellano, Javier Robles, Araceli Gelke, Manuel Ordórica, Topi Esmeralda, saludos. Davy Martínez, el precio, muy pronto les diremos el precio. Rocío Salazar, Anita Gómez, gracias. ¿Quién más por ahí? Anita Gómez, Chuy Rivera, mi estimado Chuy, saludos hasta Calvillo. Michelle González, también muchas gracias, bendiciones. Humberto, saludos hasta Uruguay. Rocío Casillas, también muchas gracias. María Esther Vázquez Rosa, gracias, saludos hasta Puerto Rico. Lupe Reyes, saludos hasta Chicago, Illinois. Soledad Jiménez, muchas gracias. Carlos Gutiérrez, gracias. Detección Towi, saludos hasta Argentina. Hugo Daniel, también hasta Argentina. Milo Muñoz, saludos, muchas gracias. El que busca encuentra, gracias. Metal Recovery 1.0, saludos. Sigan a mi amigo Metal Recovery 1.0, por favor. Gracias, Chuy. Al contrario, Elvia, gracias a ti por el apoyo. Un abrazo. Me despido, compañeros. Muchas gracias a todos por su atención. Juan J. Rodríguez, ¿cuándo llega a California? Ya no tarda mucho, No tarda mucho. Por favor, no hay que desesperarnos, pero muy pronto estará ya disponible. AG en busca del dorado, saludos. Juan J. Rodríguez, saludos, Juan. Aida Molina, saludos. Josefita ahora se quedó en casa. Yo ando acá en Puebla y Josefita se quedó en Aguascalientes. Ana Rodríguez, buenos días. Saludos hasta California. Carlos Gutiérrez, nos vemos en Monterrey el 4 de diciembre. Por favor, todos invitados al Rally Norteño este 4 de noviembre en Icamole, Nuevo León. Por favor, aparten sus boletos. Los boletos VIP solo están disponibles hasta el día 15 de noviembre. Así que, por favor. Mi estimado Juan Charur, Treasure Hunter, saludos, mi estimado. Nos vemos pronto por allá en el Rally Norteño. Francisco Guerrero, saludos y nos vemos por allá en Monterrey. Víctor DJ, competencia pura, saludos hasta Venezuela. Vámonos a las macucas, mi Juan, vámonos. Gabo, de los accesorios que tienen ahí, ¿alguno que te guste? De los accesorios que tienen AR Detectors. Bueno, están en una reunión. Hay algunas cosas, algunos navajas, cuchillos. Mañana jueves, compañeros, por cierto, les quería comentar, no sé si vaya a alcanzar a compartirles video mañana,
Les platico rápidamente. El fin de semana me fui a grabar el episodio especial de Día de Muertos en la Sierra y lamentablemente me enfermé, tuve una seria intoxicación con clenbuterol. Ya saben que este clenbuterol es el que usan algunos ganaderos para engordar al ganado y que tenga más peso y pues, venderlos más caros, pero que pues, es dañino para la salud. Entonces el día lunes, este lunes amanecí ya bastante mal, no pude editar el video y el día de ayer viajé al estado a la ciudad de Puebla. Yo voy a estar aquí hasta el jueves, entonces se me complicó, les pido una disculpa. Si alcanzo, se los estaría compartiendo el jueves por la noche, si no ya sería hasta el viernes por la noche, pero les pido una disculpa, ya saben que no me gusta quedar mal, pero ahora sí que fue algo ajeno. Eleazar, muchísimas gracias Eleazar, te lo agradezco, muchísimas gracias mi estimado. Inviten a las macucas cazando la historia, Juan Cheru, Treasure Hunter, Eleazar Santillano, bueno, te lo regalamos, muchas gracias Eleazar, te lo agradezco de todo corazón, muchas gracias. Amigos, voy a cortar transmisión. Nos vamos en este momento a una hacienda a probar al Manticore. Ya les estaré compartiendo por ahí videos, fotografías. Muchas gracias, Selvia. Manuel, muchas gracias. Perdón. Gracias, Eleazar. Te lo comparto en un mensaje y te lo agradezco. Les agradezco a todos los que han estado aportando, haciendo donaciones para la adquisición de nuestro nuevo dron. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y gracias a todos por el apoyo al ver, comentar y compartir los videos. Rocío, sí, ya estamos un poco mejor. Ayer la verdad sí me sentía muy mal. Hoy ya estoy mucho mejor. Ya estoy con medicamento. Gracias, Metal Recovery. Bueno, compañeros, me despido. Vamos a tener una plática aquí y de aquí nos vamos a la hacienda. Entonces les estaré compartiendo algunos videos y algunas fotografías. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Gracias y hasta la próxima. Saludos a todos.